Percance. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Antes de dar inicio me voy a permitir exponerles una brevísima síntesis curricular de nuestro conferencista del día de hoy. El maestro Manuel Alejandro Vázquez Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y él realizó su examen profesional sustentando la tesis Las facultades y restricciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. El maestro Vázquez Flores es litigante independiente en donde tramita juicios en las materias de civil, administrativo, laboral, familiar, arrendamiento, mercantil, juicios de amparo en las materias administrativas, civil y penal, así como juicios contenciosos administrativos. Su experiencia profesional también está respaldada por su estancia como asesor jurídico político y consultor asociado del programa Escuela para Padres en el Instituto de la Radio del DF, en el grupo editorial Piensa como director administrativo, Vázquez Juárez y Asociados, SC, como encargado de asuntos civiles y mercantiles en el despacho Díaz Quintana Abogados. Actualmente, el doctor Vázquez Flores es catedrático de la asignatura de Derecho Bancario y Bursátil en nuestra universidad. El maestro está como catedrático del sistema escolarizado. Bueno, en particular me voy a permitir el día de hoy darle la bienvenida a los señores padres del doctor, que no es común verlos por aquí en las conferencias. Bienvenida señora, bienvenido señor. Qué bueno, ¿verdad?, que acompañen al doctor. Y independientemente de ser un experimentado profesional, abogado litigante y catedrático de esta universidad, el maestro Vázquez Flores es un querido amigo que nos acompaña muchas veces amenizando al órgano de su primer disco, ¿verdad? Muy versátil el doctor. Pero el día de hoy va a hablarnos acerca de la cuestionable autonomía del Banco de México. Creo que desde el título ya empieza a suscitar dudas, ¿verdad? ¿Cómo que la cuestionable autonomía del Banco de México? Bueno, pues vamos a escuchar al doctor Vázquez para que nos explique él en qué consiste esta cuestionable autonomía del Banco de México. Tiene la palabra el doctor Vázquez. Muchas gracias, maestra Horta, muchas gracias, compañeros. Antes que nada vamos a dar unos breves antecedentes de lo que es el Banco de México, así como también va a terminar de dar mi síntesis curricular aquí el compañero Reina, que me está acompañando aquí también, de mi lado izquierdo. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Francisco Reina. Actualmente ocupo el cargo de consejero técnico aquí en la facultad, representante de los alumnos. Y como lo dijo el doctor Manuel Vázquez Flores, voy a continuar con su currículum, ya que faltan algunos datos que para mí son relevantes en su trayectoria académica y profesional. Bueno, él, como ya lo saben, es licenciado en Derecho y también es doctor por la Escuela Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana. También ha impartido diversas cátedras y materias aquí en nuestra facultad, en el sistema escolarizado, abierto y posgrado. Ha impartido las materias de Derecho Bancario y Bursátil, Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional, Políticas Públicas y Derecho Procesal Civil. Así también, en la Barra Nacional de Abogados, ha impartido la cátedra de Derecho Financiero y Bancario. Ya como lo dijo la maestra Horta, es autor de diversos libros, tales como el Manual de Derecho Bancario y las facultades y restricciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Ha participado en diversos artículos en la revista Criminogénesis. Esta revista es especializada en criminología y derecho penal. Para entrar en materia, brevemente mencionaré algunos antecedentes importantes del Banco de México. Los antecedentes de esta institución se remontan al menos hasta el principio del siglo XIX. En 1822, durante el reinado de Agustín de Iturbide, la historia registra la presentación de un proyecto para crear una institución con la facultad para emitir billetes que se denominarían en ese entonces como el Gran Banco del Imperio Mexicano. Con la destrucción del sistema bancario porfirista durante la Revolución,
La polémica se centra en las características que debería tener el Banco Único de Emisión, cuyo establecimiento se consagró en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, promulgada en el año de 1917. Se estableció que la emisión de moneda se encargaría en exclusiva a un banco que estaría bajo el control del gobierno. Sin embargo, 7 largos años demoró la fundación del entonces llamado Banco Único de Emisión. En ese lapso se emprendieron varias tentativas para llevar a cabo el proyecto, que fracasaron por la inflexible penuria del erario. Reiteradamente, la escasez de fondos públicos fue el obstáculo insuperable para poder integrar el capital de esta institución. Un comunicado emitido en 1920 por la entonces influyente Sociedad de las Naciones Unidas durante la Conferencia Financiera Internacional celebrada en Bruselas. El establecimiento del Banco de México no se hace realidad hasta el año de 1925, con el secretario de Hacienda, Alberto Pan, y el presidente Plutarco Elías Calles. El Banco de México se inauguró en solemne ceremonia el 1 de septiembre de 1925. Al instituto se le entregó en exclusiva la facultad de crear moneda mediante la acuñación de piezas metálicas y a través de la emisión de billetes. En 1935 se enfrenta una crisis sin precedentes en nuestro país, cuando el precio de la plata se eleva ininterrumpidamente. Se llega a correr el riesgo grave de que el valor intrínseco de las monedas de ese metal supere a su valor facial. La crisis se conjura con 2 medidas. La primera es emitir piezas con menor contenido de plata y la segunda, poner en circulación billetes de esa denominación. En 1936 se promulga una nueva y ortodoxa ley orgánica, la cual responde a la motivación de librar la operación del Banco de México de toda nota inflacionista. A finales del año 1939, el entorno de la economía mexicana se modifica drásticamente. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, México se ve inundado con los capitales flotantes que buscan refugio bancario en nuestro país. En junio de 1941 se promulga un nuevo encuadre legal para las materias bancarias y financieras. De ahí surgió una nueva ley bancaria, así como una nueva ley orgánica del Banco de México. Hasta el año de 1985 se expidió una nueva ley orgánica para la institución, que incorporó en su texto la facultad de fijar límites adecuados al financiamiento que pudiese otorgar esta institución. Otorgó al banco la posibilidad de emitir títulos de deuda propios para fines de regulación monetaria y liberó la reserva monetaria de restricciones a fin de que la misma pudiese ser usada sin cortapisas para los fines que le son propios. La fase del proceso de estabilización que corresponde al esquema de objetivos de inflación empieza en el año 2000. En el lapso que corre de esa fecha hasta el momento actual, la inflación solo ha resentido 3 reversiones transitorias, las cuales dieron lugar en el año del 2001, a principios del 2002 y a finales del 2004, por efectos de tipo estacional y perturbaciones externas. Sin embargo, de ese último episodio al momento presente, el descenso de la inflación ha sido prácticamente continuo. Así, después de cerrar en 5.2% anual en 2004, un año después se registró el nivel 3.3%. Bueno, esto es todo de mi parte. Esto es una breve explicación de los antecedentes del Banco de México. Ya vemos que surgió desde el imperio de Iturbide hasta la actualidad. Y pues cedo los micrófonos al doctor Manuel Alejandro Vázquez para que nos explique más detalladamente sobre este tema de la conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Maestro Noguerón, bienvenido, muchas gracias por acompañarme, igual al maestro Dávalos Páez. Gracias. Amigos, alumnos, muchas gracias también por acompañarnos. Pues vamos a iniciar, no los pretendo yo aburrir, vamos a dar una pequeña síntesis de lo que es el Banco de México y dónde encontramos estas aberraciones jurídicas que actualmente prevalecen,
tanto en nuestra Constitución como en las leyes secundarias diversas, tales como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y como lo es la Ley del Banco de México y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Vamos a comenzar. Para empezar, vamos a poner que la realidad y en la actualidad ningún organismo constitucional autónomo lo es realmente. Vamos a ver por qué. Vamos a iniciar. El Banco de México, efectivamente, es un órgano o institución constitucional contemplada en el artículo 28 de nuestra Carta Magna. El Banco de México está contemplado en la Constitución y en una ley reglamentaria. Después de largas polémicas, en 1925 se expidió la ley que creó el Banco de México, a iniciativa del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, forjador de grandes instituciones nacionales. La exposición de motivos señalaba lo siguiente: hay efectivamente en un banco controlado por el gobierno el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público. ¿Sí? La Ley del Banco de México de 1993, su reglamento, así como las reformas diversas a los artículos 28, 73 y 123 constitucionales, establecen el régimen actual del Banco de México, así como su organización y autonomía. El Banco Central no pertenece ni está subordinado al Poder Ejecutivo, esto en teoría, legislativo o al judicial. No es un organismo paraestatal o desconcentrado. Les repito, esto en teoría, lo que marca la ley. No pertenece a la administración pública centralizada. El Banco de México es un organismo autónomo. Lo vuelvo a repetir, esto es simplemente en teoría. Las funciones del Banco de México son de vital importancia para el desarrollo del país, procurando entre sus múltiples objetivos evitar en la mayor medida de lo posible la inflación y la regulación del sistema financiero mexicano. Ambas actividades, al igual que las demás que tiene asignadas, implican la creación de planes y programas que requieren de un estudio sofisticado y trascendental. Ahora bien, en términos del artículo 28, párrafo sexto constitucional, se establece lo siguiente a la letra: el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Derivado de lo dispuesto por el artículo anterior, tenemos que ese Banco Central del que se hace mención es como el que conocemos actualmente como el Banco de México, el Banco de Bancos. Ahora bien, por lo que respecta a su marco legal, tenemos que este se encuentra regulado por su propia ley, es decir, la Ley del Banco de México, la cual en su artículo primero nos establece su naturaleza jurídica y su denominación. Así tenemos que el Banco Central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta ley reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, es necesario precisar ciertos aspectos, como lo son los siguientes. Primero, a diferencia con lo que ocurría con las anteriores leyes que regían al Banco Central, que lo consideraban como una sociedad anónima o como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, la ley actual lo estatuye como una persona de derecho público con carácter autónomo. Cabe mencionar que el Banco de México ha tenido durante su existencia cambios en su naturaleza jurídica. Primero fue una sociedad anónima de participación estatal, ¿sí? Posteriormente fue un organismo descentralizado y finalmente un organismo constitucional autónomo. Esto, señores, entre comillas. Punto número 2. Derivado de lo anterior, cabe hacer mención que la calidad de persona de derecho público tiene varias implicaciones. Inciso A. La primera de ellas es que se trata de una persona moral, de las referidas en el artículo 25, fracción segunda del Código Civil Federal. Inciso B. La segunda es que dicha persona moral se rige por normas de derecho público. Inciso C. La tercera es que es parte del Estado mexicano, por así preverlo expresamente el artículo 28 constitucional.
En cuanto a que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración. Inciso C. La tercera es que efectivamente al ser parte del Estado mexicano, también la persona moral de la que me estoy refiriendo no forma parte de la administración pública federal, al no depender directamente del Poder Ejecutivo, cosa que no se respeta. Inciso E. La quinta es que la persona moral denominada Banco de México se rige por leyes federales, pues al ser parte del Estado federal mexicano y por tanto de la federación, la ley que lo rige tiene tal carácter. La persona moral de derecho público llamada Banco de México tiene asimismo la característica de ser autónoma, siendo que la autonomía en términos generales significa independencia entre los órganos del poder público, que no depende de ningún ente, ¿sí? Sin embargo, respecto a este último punto que tratamos, es de hacer mención que el alcance de dicha autonomía parece no estar bien delimitada ni bien definida, puesto que mientras en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se le da un trato de organismo público autónomo, en otras disposiciones de menor jerarquía no se le otorga dicha característica. Verbigracia, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 31, fracción séptima, dispone lo siguiente. Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción séptima. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende y lo pone en primer lugar al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio público de banca y crédito. De aquí que la autonomía que se le otorga al Banco de México en cierta manera se encuentra restringida plenamente, puesto que con esto lo que trata de decir, lo que trata de pasar aquí es que se encuentra subordinado a las órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ende a las órdenes inmediatas del titular del Poder Ejecutivo Federal. Por otro lado, tenemos lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En su artículo 4 hace que el Banco de México quede sujeto a esta ley. Así tenemos lo siguiente. Artículo 4, y también lo pone en primer lugar. El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento, así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen. Y esto, señores, no tiene ningún sentido, puesto ¿para qué tiene el Banco de México entonces su propia ley si se va a regir por la Ley de Entidades Paraestatales? Yo necesito que alguien me explique esto, porque la verdad aquí yo me hago bolas con tanta aberración jurídica que encuentro por todos lados. Pues ya ven, nuestros legisladores nada más se encargan de cobrar, no se encargan de ver realmente las aberraciones que ellos mismos cometen, no se ponen a revisar, ¿sí? O sea, los legisladores no son abogados, desgraciadamente. Tienen ahí sus asesores, pero los asesores, ¿qué creen que son nada más? Ni siquiera pasantes, son coyotes, y esos son los asesores de los diputados y senadores, desgraciadamente. Por eso pasan estas cosas. Además, ¿a quiénes elegimos como legisladores? A luchadores, a prostitutas, a boxeadores, a líderes tianguistas, y así me puedo yo cansar de decir, pero todo menos abogados, y eso es lo que yo peleo siempre, que son de todo. Esos sí están buenos para la grilla, para estar cementando la madre y todo, pero hasta ahí. No se ponen a ver, no se ponen a revisar jurídicamente los documentos, las leyes, las aberraciones que ellos mismos cometen. Lo hacen, iba a decir una palabrota, pero no la va a decir, no la vamos a decir. Las leyes las hacen en caliente, ya se los dejo yo a su criterio lo que le quieran poner, pero las leyes las hacen en caliente. Mis alumnos ya saben cómo le digo yo, pero aquí por la formalidad y por el protocolo me voy a abstener de decir cómo hacen las leyes nuestros legisladores, ¿verdad?
Y eso sí, nosotros pagándoles su sueldito y ellos cometiendo sus, ¿cómo le vamos a poner? Aberración, sus estupideces, ¿verdad? Su sueldote que, no, es su sueldote que tienen, efectivamente. Y vean para qué les pagamos, para que surjan estas controversias que nunca las van a revisar, ni siquiera se van a atrever a leer, ¿sí? Digo, si es que saben leer los legisladores también, pero bueno. A partir del 1 de abril del año 94, el Banco de México obtuvo su autonomía por decreto, publicado en el mes de noviembre del año de 1993. Este acontecimiento vino a fortalecer su trabajo en materia de política económica y fiscal, permitiéndole tomar decisiones que hasta la fecha han sido de suma importancia para el desarrollo de México. La autonomía del Banco de México es un buen dique contra la inflación en la medida que no está dirigida a paliar sus síntomas, sino a evitar sus causas. La característica principal de la autonomía del Banco de México es que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden ordenarle que otorgue crédito o adquirir valores. Pero por lo que estamos viendo, ¿qué creen? Que sí le pueden ordenar al Banco de México. Vamos a hablar un poco de sus facultades también para irnos entendiendo un poco más. El Banco de México es el Banco Central de la Nación. Tiene la exclusividad de la emisión de la moneda, acuña monedas y emite billetes. Es el banco de los bancos, el banco del gobierno federal y asesor financiero y económico de este. Además, tiene facultades constitucionales para regular la intermediación y los servicios financieros. Y para que esa regulación sea realmente cumplida, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para su regulación y observancia. La ley del Banco de México, en su capítulo 5, contiene distintas hipótesis sobre la facultad de esa institución para emitir disposiciones y para sancionar con multa a los intermediarios financieros ahí regulados. Ahí podemos encontrar también alguna controversia que pueda surgir entre el mismo Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ¿qué creen? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tiene estas atribuciones. Entonces también vamos a encontrar ahí una serie de controversias con esto. La Secretaría de Hacienda puede sancionar y el Banco de México también. Entonces, yo no me explico en el momento dado de que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretendan sancionar a una institución financiera por lo mismo, ¿cómo le harán? ¿Será que el primero en que sancione es el que primero tiene derecho? ¿O se cumplen las dos sanciones? Es lo que no entiendo ahí, cómo se llega a arreglar esta cuestión. Si ambas instituciones tienen las mismas atribuciones. Es lo que no sé cómo se resuelva en un caso así. Pero en fin. El artículo 26 de esta ley, la ley del Banco de México, es el fundamento de las disposiciones que expide Banxico respecto de las denominadas operaciones activas, pasivas y de servicio de las instituciones de crédito. ¿Sí saben cuáles son esas operaciones? Las activas, pasivas y de servicio, ¿o no? ¿Sí se las saben? A ver quién sí que no. Digo para saber. A ver, para empezarnos a entender, la pasiva significa la captación de recursos, ¿sí? Ese es el servicio público de banca y crédito, la captación, ¿sí? Y se crean pasivos, ¿sí? Posteriormente, lo que son las operaciones activas, digamos que son la colocación de los recursos, ¿sí? Se crean activos a favor de la institución financiera y pasivos para el cliente, ¿sí? Y los servicios, que podría ser el servicio por excelencia, el de cajas de seguridad. Esos son los tres tipos de operaciones bancarias, ¿sí? Bien. En la Ley de Instituciones de Crédito existe un catálogo importante de facultades que implican la emisión de simples opiniones por parte de Banxico y que no son obligatorias para la autoridad, que debe generar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, es decir, que son actos sin fuerza vinculativa, que por sí mismos no están en la actitud de causar perjuicio alguno a los gobernados. Además de estas facultades meramente auxiliares del Banco de México, la Ley de Instituciones de Crédito establece facultades propias de este Banco Central, las cuales vamos a decir algunas. Las más importantes: expedir disposiciones, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a las cuales las instituciones de crédito realicen las operaciones financieras conocidas como derivados. Determinar conforme a la Ley Orgánica del Banco de México las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas.
que realicen las instituciones de crédito en inversión obligatoria de su pasivo exigible. Determinar formalización, plazos y prórrogas de los reportos. Autorizar la emisión de obligaciones subordinadas. Emitir reglas generales, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito en cumplimiento de fideicomisos, mandatos, comisiones y contratos de administración. Emitir disposiciones de carácter general conforme a los que las instituciones de crédito puedan realizar reportos y préstamos de valores por cuenta de terceros, sin intermediación de casas de bolsa. Descontar cartera de las instituciones de crédito, solicitar información y documentación en el ámbito de su respectiva competencia a las instituciones de crédito. Emitir disposiciones respecto de las operaciones de las sociedades financieras de objeto limitado, las que son las SOFOLES, y que se van a extinguir el 18 de julio del 2013. Cargar el importe de las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de crédito que no admitan medio de defensa alguno, en la cuenta que lleva el Banco de México a dichas instituciones. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Banco de México, desempeña las siguientes funciones que son muy importantes. Les digo a mis alumnos, es pregunta de examen. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. Operar con las instituciones de crédito como banca de reserva y acreditante de última instancia. Prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. Fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales. Operar con los organismos a que se refiere el punto anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Sus fines, de conformidad con el artículo 2 de la Ley del Banco de México, tienen 3 finalidades, las cuales son: la primera, proveer a la economía del país de economía nacional. Promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Cabe mencionar como punto importante que el citado artículo 2 dispone que el Banco de México, en la consecución de la primera de las finalidades antes mencionadas, las de proveer a la economía del país de moneda nacional, tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, la lucha contra la inflación. El Banco de México, en cuanto a su estructura externa, forma parte del sistema financiero mexicano, porque tenemos un pequeño organigrama, en el cual tenemos a la cabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A un lado tenemos al Banco de México y posteriormente los desconcentrados de la Secretaría de Hacienda, que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se establece ya esta relación estrecha en el artículo 28 constitucional, en la Ley del Banco de México y en su reglamento, en el cual se vincula al Banco Central con la Administración Pública Federal y que sin embargo le dota también de cierta autonomía. Vamos a dar una lectura al artículo 28 constitucional en lo conducente. El Estado tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Esto no se cumple. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la Rectoría del Desarrollo Nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. En este artículo podemos destacar la autonomía constitucional que se le atribuye al Banco de México, dicha que deviene de la importante función económica que cumple. Vamos a dar otros pequeños antecedentes sobre la autonomía constitucional. La gran transformación en la historia reciente del Banco de México ocurrió verdaderamente en el año de 1993, con la reforma constitucional, mediante la cual se le otorgó autonomía a esta institución. La autonomía concedida al Banco de México, explicada en la exposición de motivos de la reforma constitucional respectiva, tiene como principal objeto construir una salvaguarda contra futuros brotes de inflación. De ahí la importancia de que en el texto constitucional haya quedado precisado el criterio rector, al cual debe sujetarse en todo tiempo la actuación del Banco de México, la procuración de estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La autonomía del Banco Central se apoya en 3 fundamentos: su independencia,
para determinar el volumen del crédito primario que pueda ser concedido, la independencia que sea otorgado a las personas que integren su junta de gobierno y la independencia administrativa de la institución. Estos tres soportes son fundamentales para garantizar la autonomía del Instituto Central, pero el primero de ellos merece comentario especial. En el artículo 28 constitucional ha quedado debidamente señalado que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. La relevancia de esta medida tiene su origen en la muy especial relación que existe entre el crédito del Banco Central y los movimientos del nivel general de precios. Ello porque el Banco Central es la única entidad que puede aumentar el poder de compra en la economía, aunque nadie produzca más. De ahí que exista siempre una relación causal muy estrecha entre el crédito del Banco Central y el movimiento del nivel general de los precios. La Junta de Gobierno estará integrada por 5 miembros. Respecto de ello, la Constitución, en el artículo 28, menciona lo siguiente: la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. En su caso, desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones. Solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del Banco Central podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. El gobernador, que es el más importante del Banco Central. El cargo dura 6 años. El periodo del gobernador comienza el 1 de enero del 4º año calendario del periodo correspondiente al presidente de la República. Pregunta de examen para los alumnos. Ahora bien, ya manera como de conclusiones. El Banco de México, Banxico, es el Banco Central de la Nación. Tiene la exclusividad de la emisión de la moneda. El Banco de México, nuestro Banco Central, nuestro Banco de Bancos, se creó cumpliendo un mandato contenido en la Constitución del 17. Uno de los propósitos de la Revolución fue terminar con la pluralidad de instituciones privadas emisoras de billetes, reservando la facultad de emisión a un banco estatal, en beneficio y protección de los intereses nacionales. Con el fin de armonizar control con autonomía, la ley estableció un sistema conforme al cual, si bien se daba alguna participación en la institución al sector privado, el control del gobierno federal se lograba, dándole mayoría en el capital del banco, confiriendo al Ejecutivo Federal la facultad de nombrar a la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración y otorgando al Secretario de Hacienda y Crédito Público derecho de veto sobre determinadas resoluciones del citado órgano de gobierno. Facultades propias de este Banco Central son las siguientes: expedir disposiciones conforme a las cuales las instituciones de crédito realicen las operaciones financieras conocidas como derivados; determinar conforme a la Ley Orgánica del Banco de México las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que ya habíamos visto; determinar formalización, plazos y prórrogas de los reportos; y autorizar la emisión de obligaciones subordinadas. Las funciones también ya las hemos visto. Las finalidades, que son 3, las vuelvo a repetir porque son muy importantes, son proveer a la economía del país de moneda nacional. La segunda, promover el sano desarrollo del sistema financiero. Y la tercera, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Un avance para lograr la autonomía se dio en el año de 1928. En la ley se estableció que el Banco de México no estaba obligado a prestar al gobierno federal más servicios que los que establecía la propia ley, agregándose que las leyes locales no podían imponerle la obligación de prestarlos a los estados. La Ley Orgánica del Banco de México de 36, que sustituyó a la primera, reafirmó el criterio de conferir al Banco Central amplia autonomía e hizo más severos los requisitos para la emisión de sus billetes. También prohibió al banco de manera total conceder créditos al gobierno federal, reiterando que la institución debía ser autónoma, pues esto era necesario para que pudiera cumplir con su función de servir intereses nacionales permanentes, sin que se le utilizara como instrumento para atender necesidades políticas o financieras extraordinarias del gobierno.
En 1938 se llevaron a cabo reformas de importancia en la ley orgánica del Banco Central. Las restricciones para emitir billetes y dar apoyo financiero al gobierno se redujeron de manera significativa al considerarse excesivamente rígidas, como posiblemente le eran el no tocante al primer aspecto. Esta nueva orientación se mantuvo en la Ley Orgánica del Banco de México, que se expidió en el año de 1941. Desafortunadamente, la limitación indirecta que se estableció en este último ordenamiento para la emisión de moneda era susceptible de eludirse. La limitación consistía en que la suma de los billetes en circulación, más las obligaciones a la vista y en moneda nacional de la institución, no deberían exceder de 4 veces el valor de su reserva de oro, plata y divisas. Sin embargo, cuando ocurría la depreciación del peso, se hacía anulatoria tal restricción, toda vez que dicha acción hacía posible incrementar el valor en moneda nacional de la citada reserva. Estas disposiciones se prestaron a que en ciertas épocas se abusara del financiamiento del Banco Central al gobierno federal. Para ello no había obstáculo, toda vez que el gobierno controlaba al banco al estar facultado para nombrar y remover de manera discrecional a la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración, así como al director general, a través de resoluciones del propio Consejo. Desde su fundación, el carácter de entidad mercantil del Banco de México era muy limitado. Además, en el transcurso de los años, se fueron acrecentando sus funciones de autoridad. Por consiguiente, la figura de sociedad anónima resultaba cada vez menos apropiada para la institución. Tras la estatización de la banca en 1982, al quedar la casi totalidad del capital del Banco de México directa o indirectamente en poder del gobierno federal, se hizo más patente la conveniencia de cambiar su naturaleza jurídica, transformándosele en organismo descentralizado del propio gobierno. Con posterioridad y derivado de un arduo análisis, se llega a la conclusión de que la mejor opción es crear al Banco Central como autónomo. El Banco de México es una institución que contiene errores, primordialmente en su estructura externa, que no le permiten ser autónomo, porque depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejecutivo directamente, y esta a su vez está estrechamente ligada con el Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que la Constitución también tiene diversas contradicciones, no sé si ya las encontraron por ahí, de acuerdo ahorita al discurso que acabo de dar, que también pone seriamente en duda la autonomía del Banco de México. ¿Alguien descubrió alguna de la lectura que di al artículo 28? Sí. A ver. El Congreso tiene facultad sobre legislar sobre el Banco Central, entonces no es autónomo. Puede ser esa también, pero la más fuerte, y es la primera, A ver. El presidente pone o designa al gobernador del Banco de México Por dedazo supremo. Dicen que con aprobación del Senado, pero ustedes creen, así ya realmente, de veras el Senado se pondrá a estudiar de quién se trata la persona que va a ocupar el cargo de gobernador. ¿Creen? ¿Ustedes creen que se pongan a estudiar los senadores? ¿Qué cree, maestra? A ver, yo digo que no. Yo digo que no. Son puros agentes de la banca privada los que están ahí. Ah, sí, exactamente. Los meros son de la banca privada, efectivamente. Y ¿alguien sabe quién va a ocupar el próximo cargo de gobernador del Banco de México? Agustín Cárdenas, por el mandato mágico. Así es, por eso va a ocupar el dedazo mágico. Así es. Por eso Agustín Cárdenas va a ser el próximo gobernador del Banco de México, por el dedazo, por esta aberración. Pero vamos a ver lo que establece el párrafo séptimo del artículo 28 en este sentido. A ver, establece lo siguiente: la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso. Esa sería la primera aberración y la primera contradicción de la propia Constitución. Entonces, por fin, ¿hay autonomía o no hay autonomía? ¿Es organismo constitucional autónomo o no lo es? Si se le está dando la facultad al presidente de la República, que él sea a instancia de él, el Senado lo apruebe a la persona que él designe. Entonces ahí ya tenemos una seria contradicción muy fuerte. Al ser el Banco Central un gobierno, porque es un gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene por qué inmiscuirse, ni directa ni indirectamente, en el nombramiento ni de los miembros de su Junta de Gobierno, ni mucho menos del gobernador del Banco de México. Entonces aquí tenemos la primera contradicción. ¿Alguien sabe dónde encontraremos a la segunda? Porque también es muy importante, Tiene que ver con que el Banco de México, al ser un organismo constitucional autónomo,
no forma parte de la Administración Pública Federal. Y también la propia Constitución trae otra aberración por ahí. ¿Alguien sabe? A ver. ¿No? Que la aprobación solo sea para el Senado. También puede ser, porque en un momento dado puede ser por el Congreso, por ambas cámaras, ¿no? Ya, para hacerlo menos, peor. Pero hay otra contradicción muy seria que emana del artículo 123 de la Constitución. A ver. El artículo 123, en su apartado B, fracción 13, dice que, bueno, considera el Banco de México como parte de la Administración Pública Federal. Y pues, si dice que es autónomo el Banco de México, no puede ser parte de la Administración Pública. Exactamente, además de que se encuentra contemplado en el apartado B. Fíjense, el apartado B establece que entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, ese es el apartado B. Y encontramos el que dice la compañera, acertadamente, el 13 bis. Dice lo siguiente: el Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado. Aquí tenemos otra seria contradicción más. El Banco de México, al no formar parte de la Administración Pública Federal, no tiene por qué regularse en este apartado. ¿Sí? Yo propondría que se derogaran y pasara a formar parte del apartado A. Esa parte, ahora sí que esa parte que formara ya. Salvo su mejor opinión de ustedes, ¿verdad? Ustedes también tienen la última palabra. Claro. A ver, yo es lo que propongo humildemente, que se derogue esa fracción y que pase a formar parte del apartado A, porque es lo más viable, ¿o no, maestro? Es lo más viable, ¿no? Que se decía no formar parte de la Administración Pública Federal, pues que entonces que se pase al apartado A. Eso, digo, lo más sensato que se podría hacer, ¿no? Para salvar a nuestra Constitución de tantas aberraciones que tiene también y contradicciones. También en lo que fuera la lectura del artículo 28 en cuanto a la designación del gobernador del Banco de México, pudiera ser electo popularmente, se me ocurre, pero anoche haciendo yo examen de conciencia dije, no creo, no sería buena solución. Fíjese que por un lado estaría bien, ¿no? Porque es un gobierno, entonces pues que se eligiera popularmente al gobernador del Banco de México sería buena idea, pero después dije, podemos caer en un riesgo muy fuerte. ¿En cuál creen ustedes? En de que un Juanito, una María Rojo, llegara de gobernadores al Banco de México. A eso se correría el riesgo, de que un Juanito, que no vieron las ridiculeces que ha cometido, o sea, no, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Ahora se hace uno más famoso, mientras más analfabeto es uno, Mientras menos sepas hablar, más famoso te haces. Mientras más le eches al gobierno, más famoso te haces también. Maestro, A ver. además es una burla, porque votaron por esa persona. Es Exacto. un cargo de elección popular. Es una burla que el pueblo de México votó por esa persona, como antes se manejaba que si Cantinflas se viera postulado para la presidencia de la República, lo había ganado, porque era un héroe para el momento histórico en el cual se estaba viviendo. Pero que se preste a Juanito, ahora sí de prestanombre, valga la redundancia y la burla que se está haciendo a los que votaron por él, y ahora inventa, está grave cuando ha demostrado que es un superatleta, un superman, Un Superman. super mentiroso. Ah, también, exactamente. Y un supernaco. También, o sea, ya para terminar esto, ¿no? Así, no tengo otra palabra, no lo puedo disfrazar. Un supernaco que ya ganó la fama que no ha ganado ni siquiera el presidente Calderón. ¿Y qué es lo que lo ha hecho famoso realmente? Sus nacadas. Eso es lo que lo ha hecho famoso. La falta de respeto. La falta de respeto a todos y nosotros. ahora celebramos las nacadas. Exactamente. Se castigaba con el repudio. Y ahora ni el repudio maneja. Muy bien. A ver, finalmente ya vámonos, ya está acabando el tiempo. A ver, entonces lo más viable, para no llegar a contradicciones más fuertes, que bueno, que no fuera elegido popularmente, pero que su misma junta de gobierno lo eligiera, sería algo más sensato, ¿no? Que así fuera de esa forma.
Bien, el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 constitucional se viola flagrantemente. Yo creo que Kelsen se vuelve a morir con esto. Sí, en serio, de verdad, ya que una ley secundaria, como lo acabamos de ver, como es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, están subordinando al Banco de México, a Hacienda, y por el otro lado le están dando el carácter de entidad paraestatal. O sea, no puede ser esa situación. Entonces, al ver eso, Kelsen se vuelve a morir, porque estamos atentando contra el 133 constitucional, pero flagrantemente, y con esto está restándole su autonomía al Banco Central, ¿sí? Está perdiendo su fuerza, su vigor, ¿sí? Y todo lo establecido por el 28 constitucional se va a la borda. Bueno, bien valdría la pena ya finalmente, para reformar la fracción séptima del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eliminando al Banco Central. Esta es mi primera propuesta que yo le hago al Congreso también. Se propondría que en un momento dado la entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, fuera la que únicamente vigilara, no subordinara al Banco Central, únicamente para efectos de vigilancia. Porque esta es la única entidad que lo pudiera hacer en un momento dado. Digo, si quieren tenerle un ente fiscalizador, pues vamos a la Auditoría Superior de la Federación, nada más. Finalmente, ya para no estarnos aburriendo más, ¿no? Lo que le propondría a nuestros legisladores también sería la reforma del artículo 4 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, eliminando ya al Banco de México. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores su intervención. Y bueno, creo que nos queda muy claro que los fines del Banco de México son proveer al país de moneda nacional, procurar un entorno de inflación baja, estable y predecible, promover el sano desarrollo de los sistemas financieros y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Desgraciadamente creo que el Banco de México no ha cumplido con estas funciones y en particular no ha cumplido con el compromiso de conducir a bien la política monetaria para generar un entorno de certidumbre, para generar un entorno propicio para el ahorro, para la inversión, para el crecimiento económico y la creación de empleos permanentes y bien remunerados. Siendo estos sus fines, pues la verdad es que creo que está muy alejada la realidad del cumplimiento de estas funciones y pues ya el maestro expuso sus razones por las cuales él considera que no hay autonomía en el Banco de México. Entonces vamos a pasar, agradeciéndole al doctor su exposición, vamos a pasar a la sesión de preguntas, recordándoles que deben formularse por escrito en las papeletas que se les entregaron al inicio de la conferencia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, les voy a suplicar que la pasen, por favor, y le vamos a solicitar al doctor Vázquez Flores que dé contestación a estas interrogantes. Juan José Mena Carrizales nos pregunta: me parece sin fundamento que usted mencione que el poder adquisitivo de la moneda se adquiera por combate a la inflación, cuando el artículo 28 habla de la Rectoría del Estado en el Desarrollo Nacional. Efectivamente es el artículo 25 constitucional, que implica la tarea de crédito y fomento productivo. El poder adquisitivo también se puede entender como producción nacional. Creo que esta es una afirmación, no es una pregunta, pero no sé si quiera usted contestarlo. Aquí tenemos otra pregunta. Adrián Ruiz Martínez: ¿no considera usted que es autónomo en la función que tiene de mantener el poder de compra de la moneda? Inflación, emisión, esa sí es una pregunta en función. Dice la pregunta: ¿no considera usted que es autónomo en la función que tiene de mantener el poder de compra de la moneda? Pues sí, sí es autónomo, pero aquí lo que vamos es que esto no tiene nada que ver, está subordinado directamente. A ver, ¿quién fue el que preguntó esta? A ver. Yo considero que una de las funciones básicas y la más importante es precisamente mantener el poder adquisitivo de la moneda, que se diluye a través precisamente de inflación. Y esa función es muy específica y requiere de gente que conozca realmente
de finanzas y de los movimientos de capital que existen a nivel mundial. Entonces yo sí considero que desde ese punto de vista sí tiene autonomía. Y lo demás que usted señaló, pues en realidad sí estoy de acuerdo con usted, pero no son funciones para mí 100% importantes que rebasen precisamente esa, la que le señalo. Bueno, no la rebasa, efectivamente no la rebasa, pero lo que sí rebasa es que la Secretaría de Hacienda lo esté vigilando. Esto también, o sea, el poder de compra de la moneda también, de manera indirecta, lo está vigilando Hacienda también. Sí lo hace el Banco de México de forma autónoma, de forma soberana, pero también lo está vigilando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto también, o sea, las determinaciones, lo que es el poder de compra de la moneda y demás, también lo supervisa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque sea una forma de autonomía en sí, pero también pasa bajo la regulación de la Secretaría de Hacienda. La Comisión de Cambio. La Comisión de Cambio, exactamente. En la Comisión de Cambio es donde pasa. Ahí viene la Secretaría de Hacienda, pero de manera directa. Exactamente. Es más, que con su primacía, yo te diría, o ponle 50-50 como Ortiz Martínez. Exacto. Sí. Y así sería, o sea, sí está subordinada esta función también. Esta función también se subordina. Todo lo que las actividades completas del Banco de México están subordinadas completamente. Todas, hasta esto. Todo. ¿Por qué? Porque la misma ley secundaria se lo está permitiendo a Hacienda. Y al estárselo permitiendo, Hacienda hasta se excede. Así es. ¿Alguna otra cuestión? Yo sí quería hacer una puntualización. Aparte de la Comisión de Cambios, de las críticas que se le hacen al CICO, es el cuestionado índice de inflación. Se le cuestiona superlativamente, ¿verdad? Que nadie lo cree el INPC, ¿verdad? La Comisión de Cambios que ya dije, la magnitud de hacer billetes, ¿verdad? Y la poca regulación que tiene la financiera del sector privado. Eso se le cuestiona, pero terriblemente, ¿verdad? Ya nada más como anécdota. Anda por ahí hace tiempo, en la televisión, que la Cámara de Senadores ha bajado bastante interés, ¿verdad? Si el Estado mexicano, Francisco, la Secretaría de Hacienda, no han sido capaces de bajar esas tasas de interés porque no hay una regulación de ley. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Y es una tarea que tendrá que hacer la 61 legislatura actual, ¿verdad? De darle mayores atribuciones al Banco de México, ¿verdad? Para que tenga las facultades del Banco de México para regular las tasas bancarias, ¿verdad? Que es nuestro México, a diferencia de los otros países, es el único que tiene unas tasas altísimas, ¿no? Pero si quieres saber, doctor, la Vox Populi es el INPC, que nadie lo cobra. Nadie. Aquí hay una pregunta del compañero Luis Hernández Plata. Dice, ¿el Banco de México puede, al no formar parte de la administración pública, tener el carácter de autoridad para los fines del amparo? Por ejemplo, al informar las sanciones que usted mencionó. Al imponer las sanciones que usted mencionó. Sí, pero primero se tiene que agotar un recurso ante el mismo banco, que se tiene que dirigir directamente a la Dirección General Jurídica. Se interpone un recurso ahí que es el recurso de revocación y posteriormente ya funge como autoridad en el juicio de amparo. ¿Sí? No sé si esto responde a tu... Muy bien. Sí. Bueno, pues también Joanne Carvajal nos les pregunta, entonces, ¿cuándo fue autónomo el Banco de México? Creo que esta pregunta ya la respondió hace un momento el maestro. Y bueno, pues le agradecemos su valiosa participación en este ciclo de videoconferencias.